Hola muchachos, les habla el ingeniero Manuel Hermoso Vandala, soy jefe de materia de dibujo aquí en Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Hoy vamos a hablar sobre dibujo 2 y vamos a hacer referencia al repositorio de clase número 4. Esta vez, pues vamos a hablar sobre el bloque 3, que todos conocemos como aplicaciones del dibujo técnico en la construcción. El tema principal es dibujo estructural, que se compone de dos grandes temas, como son elementos de concreto, esto es, cimentaciones, castillos, cadenas, traves, columnas, marcos, losas, muros de carga y zapatas. Y el otro gran elemento, que es el de acero, como son las vigas y perfiles. Los aprendizajes esperados son elabora láminas de dibujo o archivos digitales aplicando técnicas de representación estructural, simbolizando de manera consciente, informada y propositiva elementos básicos de construcción presentes en su medio. Actividad del alumno: desarrolla representaciones gráficas de elementos estructurales de concreto y acero. La evidencia a entregar en esta ocasión pues son tres evidencias. La primera es que elaboren una lámina donde representen una cimentación en la que destaquen cada una de sus partes. Esto es, que hagan referencia a cada uno de los elementos que conforman una cimentación. También deben realizar otra lámina en la que representen varios tipos de columnas y que construyan una lámina en la que destaquen los perfiles laminados en caliente, los soldados y los electrosoldados. Cada una de estas láminas va a tener un valor de 5%, como son 3 por 5, hacen un total de un 15%. Elementos estructurales de concreto. Cimentaciones. La cimentación pues es el punto donde se basa un proyecto constructivo, una casa, un edificio o como ustedes gusten llamar. Es la parte de la estructura que soporta todas las cargas y las transmite al terreno. Hay dos tipos de cimentación. Hay cimentación profunda, que es cuando el terreno no ofrece una muy buena resistencia o cuando el edificio va a ser muy, muy grande, entonces se ocupa una cimentación profunda y el elemento principal que se emplea en este tipo de cimentaciones son los pilotes. Y hay cimentaciones superficiales. Esta es la que se apoya en terrenos con mayor resistencia. Comúnmente se encuentra en proyectos de viviendas o casas. La cimentación aislada de tipo superficial tiene esta forma. Es algo parecido a lo que se les está pidiendo como primera evidencia, en la que, bueno, el primer elemento que se observa aquí es que está el terreno, que es donde se está construyendo una casa o un edificio. De ahí existe una plantilla que es de concreto. Este es concreto simple, sin varillas, sin nada. Simplemente es cemento, arena y grava. Después se hace lo que es la cimentación de piedra o mampostería con una inclinación de 60 grados a una determinada base y a una determinada longitud. Posteriormente, sobre la cimentación está la cadena. La cadena esta lleva 4 varillas, sus anillos, y cada anillo va amarrado a una distancia de entre 10 y 15 centímetros y así se va haciendo a lo largo de esta cadena el alma de acero. Los tipos de cimentación superficiales, pues están los de zanja, que tienen esta forma, es una base paralelepípeda de cemento con una zanja aquí
por eso recibe el nombre, una cimentación de zanja con profundidad. Esto quiere decir que el edificio va a ser más grande. La zapata, que es una variante de la cimentación, y la losa, donde se pone una losa sobre el terreno y se hace una zanja o una cadena sobre la línea donde se van a armar las paredes. Y si el edificio es alto o el terreno no ofrece buena resistencia, pues entonces se ocupan los pilotes. Estos se entierran de manera profunda hasta encontrar suelo firme y allí es donde se sujeta la construcción en general. Los castillos. Pues como nos damos cuenta, los castillos son elementos verticales hechos de cemento, de concreto, y el concreto tiene cemento, arena y grava, pero el alma de acero está compuesta por 4 varillas y sus aros, separados, como decíamos, entre 10 y 15 centímetros durante toda la longitud del castillo, y estos aros están sujetos en sus estribos, que son, este es un estribo, este es otro estribo, tiene 4 estribos sujetos por alambre recocido. Estos castillos, pues lo que hacen es dar soporte a una vivienda y principalmente a una barda de ladrillo. Las cadenas son elementos muy similares a los castillos, pero estos se ocupan de manera horizontal y principalmente se emplean en puntos donde los muros convergen o simplemente los muros que siguen una misma línea para reforzarlos. Estos se componen, como ustedes pueden observar, de 4 varillas, los anillos, y en cada estribo, como estos, se sujetan con alambre recocido. Obviamente, aquí lo quise mostrar de esta manera para que se viera el alma de las cadenas y así poner después a los lados madera y después sumergir en ellos el concreto armado, dejando un pequeño espacio arriba para después poder comunicarlos con el armado de la losa y el concreto que se va a emplear en la misma losa. Las traves son otro tipo de elementos estructurales que se utilizan en las construcciones y estas se encargan de distribuir cargas, pero de manera horizontal, y los esfuerzos los trasladan a los soportes en cada extremo de ellas. Es importante que se calculen bien estos elementos estructurales porque ellos son los que transmiten esfuerzos y evitan grietas y fallas constructivas, pues además proporcionan equilibrio y estabilidad a toda la construcción. Las columnas, pues también son elementos estructurales de tipo vertical y estas sostienen y distribuyen todas las cargas y pesos de la construcción, ya sean techos, entrepisos y otros muros y de otras vigas hasta los cimientos. Estas pueden tener una sección cuadrada, rectangular, circular o pueden ser de madera, de piedra y de concreto armado. Ustedes pueden observar de madera, de piedra y de concreto armado. Aquí están las 3 formas. Existen también dentro de las construcciones elementos estructurales que se conocen como marcos, que también reciben el nombre de pórticos. Estos se componen de 2 columnas y una viga. Estos marcos pueden ser de madera, de concreto armado y de acero. Su uso depende del esfuerzo y la función que se les vaya a dar. Pero tiene diferentes formas. Una de las formas es que son
triarticulados que tienen sus columnas verticales y sus techos forman dos aguas y se articulan al centro y al final de cada columna, en la parte de arriba. Son biarticulados, que solo se articulan en las columnas y los empotrados, los que van. También tenemos pilares empotrados, articulados y con sus columnas inclinadas. Hay un elemento aquí que es adicional en las formas que se ve en estas partes, que son pues unos elementos que proporcionan iluminación, tanto aquí como acá, en esta parte y en esta otra. Losas. La losa de concreto armado puede emplearse como cubierta final, o sea, como techo, o como entrepiso, cuando la casa tiene 2 o más pisos. Su estructura principal se basa en una rejilla que se arma con varillas y se distribuye de manera regular y se forma una retícula. Se sujeta bien en cada unión con alambre recocido y para que ésta pueda interactuar, obviamente, con el castillo, con las cadenas, y si se dan cuenta, antes de poner el concreto, se debe también ya haber planeado la instalación física de la tubería y de las derivaciones de la instalación eléctrica, como lo vemos aquí en los tubos naranja y las cajas de registro donde se hace la distribución de circuitos, para después, sobre todo esto que ya estuvo planeado y diseñado en el proyecto arquitectónico, poder así armar todo el techo y forrarlo con cemento, concreto armado. Esto es, pues la losa tiene un ancho, obviamente tiene un largo y pues su espesor. Además sus varillas y la instalación eléctrica o la tubería de instalación eléctrica inmersa para que después con mucha facilidad solo se inserten los cables y armar la instalación eléctrica. Muros de carga. La función principal de un muro de carga es soportar las cargas que transmiten otras losas, otros muros, otros entrepisos o cualquier otro elemento que se encuentre por arriba. Pues para que el muro ofrezca la resistencia necesaria, se debe diseñar y tomar en cuenta pues su espesor, la calidad de los materiales que se le van a poner y pues la parte principal del diseño de este muro, que es el tipo de carga que va a soportar. Los materiales con los que se construyen son concreto armado, piedras naturales, ladrillos de barro y bloques de mortero. Aquí podemos ver un muro de carga, cómo se representa, cómo se diferencia de los demás. Zapatas. Como hemos visto, las zapatas son elementos de concreto armado, esto es cemento, arena, grava con un alma de acero que se forma con varillas y su armado es muy similar al de la losa y no se ve porque, bueno, todo queda inmerso dentro del concreto y pues las zapatas, hay zapatas de muro, zapatas aisladas, zapatas combinadas, hay zapatas conectadas y hay zapatas con pilotes, esto quiere decir que el terreno ya es un poco blando, y hay zapatas continuas o una losa de cimentación. Entonces, a partir de ahí es que una vez tenida la zapata de una losa de cimentación, se hace la construcción de una vivienda o el edificio. Pues bien, elementos de acero. Vigas. Las vigas pues son obviamente elementos estructurales
que soportan cargas concentradas en distintos puntos a lo largo de su longitud. Se les conoce también como travesaños o como largueros. Las vigas de acero se utilizan para construir puentes, edificios, naves, carrocerías, entre otros diseños. Las formas son variadas, como pueden ver aquí hay L, hay T's, hay canales, hay dobles T's y hay diferentes formas, son muy variadas. Los perfiles, pues como les decía, hay diferentes formas, diferentes perfiles, como por ejemplo el canal, que es canal estándar, el canal Montén, que es muy conocido en construcción, el Montén, la viga de perfil estándar, la viga de perfil rectangular, el ángulo de lados desiguales, el ángulo de lados iguales, el perfil redondo sólido, el tubular, el cuadrado, perfil rectangular y el polín Montén en forma de Z. Los perfiles se clasifican en 3 grandes grupos. Uno de ellos son los perfiles laminados en caliente. Su característica es que se fabrican en una sola pieza, no emplean soldadura y no tiene costuras. No presenta tensiones residuales por haber hecho una mala soldadura. También existen los perfiles soldados. Estos se fabrican mediante el corte de unas chapas planas de acero y se unen por medio de la soldadura. Al fabricarse de esta manera, entonces pueden hacerse de diferentes formas, de diferentes dimensiones y se adaptan a los requerimientos de cualquier diseño. También existen perfiles electrosoldados. Estos se fabrican de acero en caliente y pues precisamente por este calor que se hace pasar una gran corriente eléctrica a través de unos electrodos que la conectan a las piezas, se electrosoldan. Por eso es posible obtener perfiles y secciones de longitudes muy variadas. Un ejemplo de esto es que se observe que de esta manera, con este tipo de proceso, se pueden crear mallas. Estas son mallas que ya vienen prearmadas, soldadas en cada una de estas esquinas por la gran corriente eléctrica que se hizo pasar a través de ellas y por el calor que se genera, se unen en cada una de las uniones. Ese es un ejemplo. Y otro que se ve más claramente es donde a través de que está pasando la resistencia muy elevada, se genera una gran temperatura y se produce calor, y ese calor hace que los elementos de fierro se unan por sí solos y queden sujetos permanentemente. Pues bien, muchachos. No olviden que tus evidencias las debes entregar a tu maestro en tu plantel de acuerdo con los criterios de entrega que él establece. No olvides que se debe elaborar una lámina donde representes una cimentación en la que destaques cada uno de sus elementos. Acabamos al inicio de describir una cimentación y ahí se indican cada uno de los elementos. También debes realizar una lámina en la que representes los distintos tipos de columnas, columnas cuadradas, rectangulares, circulares, de madera. Y construye al final los perfiles laminados en caliente, soldados, y se destacan las características de un soldado y un perfil en caliente y los electrosoldados. Como vimos, hay algunos ejemplos que ya manejamos y el total de
Esta evidencia a entregar tiene 15%, cada lámina vale 5%. Enhorabuena, muchachos. Buenas tardes.